Hola, mi nombre es Angélica María Yepes. Hoy les voy a exponer un tema que es central en la socioantropología y este es la familia, el parentesco y la ascendencia. Vamos a ver estos cómo influyen en la organización de la sociedad, de la cultura y vamos a ver ejemplos específicos de diferentes sociedades. Iniciaremos entendiendo qué es la familia. La familia se puede entender como un grupo de personas que están unidas por un vínculo, ya sea afectivo, de sangre o legal. No siempre cumple esto y es demasiado amplio el concepto y podemos encontrar en la sociedad diferentes conformaciones o estructuras de esta. Un ejemplo muy común que podemos encontrar de familia es la familia nuclear, que está compuesta de padres e hijos. Pero también están las familias extendidas que también incluyen a los abuelos, a los tíos y a los primos. Otro tipo de familia que podemos encontrar ahora contemporáneamente son las familias que se crean ya es por amistades. Entonces tú puedes vivir con tu mejor amiga y considerarla como hermana, pero realmente no tienen ningún factor biológico que las vincule. Bueno, otros temas o términos que vamos a encontrar en la exposición es el de parentesco y ascendencia. El de parentesco puede ser algo consanguíneo entre madres, padres o algo afín, como los suegros o los cuñados. Pero la ascendencia ya se remonta a un ancestro en común, a nuestros antepasados. Por ejemplo, cuando alguien dice que tiene ascendencia africana o indígena, no solamente se refiere a que tiene raíces biológicas de esos lugares, sino que también viene con su cultura y normas sociales. Anteriormente les estaba hablando de la familia nuclear. La familia nuclear pasa por ciclos, no solamente es padres e hijos y ya, sino que los hijos cuando crecen ya no solamente tienen su familia de origen, que son sus padres, sino que migran y se casan y tienen hijos y ahí se llama familia de procreación. Entonces es como un ciclo. También tenemos un caso súper importante que pasó en China, que fue que pusieron una ley en la que solamente se podía tener un hijo y le daban prioridad a los hombres. Entonces esto abocó a que hubieran varios abortos cuando sabían que eran niñas y también las dejaban abandonadas o simplemente también las mataban. Esto también tuvo un cambio demográfico muy grande porque habían muchos hombres y había escasez de mujeres, lo que hizo que las mujeres tuvieran cierta importancia ya cuando fueran adultas porque eran muy apetecidas para poder crear una familia. Ya con el tiempo esta ley fue siendo un poco más flexible y empezaron a admitir 2 y ya como en el 2021 3 hijos. Pero realmente fue algo muy complejo porque las sanciones o multas que habían en China eran bastante fuertes y a veces ni siquiera dejaban que se registrara el otro hijo que tuvieran, entonces no tenía acceso a la salud ni a la educación. En Norteamérica la industrialización tuvo un impacto muy grande y esto debido a que la mano de obra era súper importante y muchos jóvenes tuvieron que emigrar de sus hogares para encontrar un empleo. Aparte de eso, pues en el 2007 se vio un cambio inmenso en el número de divorcios. Desde 1970 al 2007 se duplicó el número de divorcios, entonces ya no solamente las personas tenían como una sola familia, sino que cuando se divorciaban volvían a tener otra familia y empezaban de nuevo. Y no solamente terminaba ahí, habían personas que volvían y se separaban y empezaban de nuevo. Entonces esto se empezó a ver mucho ya después de la industrialización. Una diferencia que se puede notar en el parentesco entre culturas es que, por ejemplo, en Estados Unidos se le da mucha importancia a la familia nuclear, lo que son el esposo, la esposa y los hijos. En Brasil se le da más importancia a la familia extendida, o sea, a los abuelos, a los tíos, a los primos, y a veces es más importante alguien que sea consanguíneo a uno que el propio marido. Digamos que
Es muy importante tener en cuenta eso para poder entender cómo funciona la cultura y la sociedad de cada país. Bueno, otra cosa que vamos a ver son los grupos de ascendencia, que se pueden organizar de diferentes maneras. Está los linajes y los clanes. Entonces, en los linajes, las personas pueden literalmente mencionarte cada uno de sus antepasados y llegar al final. Y se tiene eso como muy presente para poder adquirir tierras, para poder tener como, digamos, preponderancia en algunos aspectos. Entonces es muy importante pues que ellos tengan como ese árbol genealógico muy claro. En cambio, en los clanes pasa algo muy peculiar, que no necesariamente tienen que saber cuáles han sido sus antepasados, sino que ellos llaman a un ancestro único y de ahí vienen todos los de la familia, sin necesidad de tener como lazos consanguíneos. Entonces muchas veces pues los pueblos indígenas lo que dicen es que descienden del lobo o descienden del oso. Entonces, dependiendo como de esa línea, pues ellos empiezan a tener como diferentes costumbres o digamos que pueden aceptar o no a una persona en su clan. También tenemos que esa ascendencia se puede mirar por varias líneas: la línea patrilineal, la matrilineal y la que es de ambos casos, que es la ambilineal. Entonces, en la matrilineal pues realmente todo se va hacia las raíces de la mamá, los apellidos de la mamá, y las tierras y las cosas recaen sobre la parte de las mujeres. En cambio, cuando hablamos de la patrilineal, el apellido es el apellido que se va de generación en generación, es la del padre, la de los hombres, y las tierras y lo demás también provienen de ese lado. En cambio, el ambilineal ya se tiene la posibilidad de tú escoger qué lado quieres pertenecer, si a los de tu madre o a los de tu padre. Hay unas terminologías de parentesco que digamos que son diferentes formas de llamar a sus familiares. Entonces, dependiendo de dónde vengas, pues hay como unas costumbres de llamar a tus padres, a tu madre, a los abuelos. Entonces, por ejemplo, hay una que es la normal pues para nosotros los de Colombia, que es lineal y que cada persona tiene como su nombre. O sea, está la mamá, el papá, las hermanas de la mamá, que serían las tías, o los hermanos de la mamá, que serían los tíos. Lo mismo sería con los padres. Y también se distingue cuando son primos, cuando son abuelos, etc. Ya cuando nos vamos como a otras culturas, las terminologías son diferentes, porque existe, por ejemplo, en China, que lo que es el papá y el hermano del papá los pueden llamar de igual manera. Y lo mismo con la mamá. Y ya también tenemos otro ejemplo, que por ejemplo en la isla de Hawái no solamente se le dice papá al papá, sino que se le dice papá a su padre biológico y a los hermanos del papá. Y los primos no son primos, sino que son hermanos, entonces le dicen hermanos. Y lo mismo pasa con la mamá. Si la mamá tiene hermanas, las hermanas también son madres, y si tienen primas, son hermanas. Bueno, ya a lo largo de la exposición hemos visto pues que lo que es la familia, la ascendencia, el parentesco, es algo que son conceptos que no pueden ser estáticos, porque si tú te vas a viajar o a conocer diferentes partes del mundo, vas a ver que son súper diferentes dependiendo del contexto social, de su cultura y de su historia.
Entonces es súper importante entender estas diferencias que hay en cada sociedad para ser, digamos, más empáticos y entender cómo funcionan. Ya que digamos que los lazos parentales y las familias son como la base de la sociedad, y digamos que es algo muy diverso y pues permite como valorar, digamos, como la diversidad y la historia de cada uno. Bueno, y agradezco la atención, muchas gracias por el tiempo. Esta fue como mi exposición, espero les haya gustado.